Ariel Basteiro fue embajador en Bolivia. ¿Cómo estás viendo todo esto? ¿Cómo estás viendo todo esto? Mirá, con mucho dolor, con mucha angustia, con mucha preocupación, porque muchos de los que hoy están siendo perseguidos, que están escondidos, porque el ministro Murillo les planteó que iba a haber una cacería humana y hay una persecución que empieza desde la quema de sus propiedades hasta la amenaza de tomárselas con sus familiares o incluso a ellos. Creo yo que el pueblo paceño, el pueblo cochabambino, está levantándose. Ahora, hacía mucho que no se veía esto en un país limítrofe. Y desde el 2003, la guerra del gas en el 2003 que generó... No, pero digo una cacería de dirigentes políticos, muertes, yo creo así, que, pero... en un país limítrofe, ponele en Venezuela hay bruto quilombo, digo, pero en un país limítrofe no se veía hace mucho tiempo. No se dio, yo no conozco que haya pasado eso y nunca pasó tampoco de esta manera en Bolivia, pese a que hubo dictadura sangrienta, pese a que hubo muertes y desapariciones de diputados. Marcelo Quiroga Santa Cruz es una referencia muy importante en la historia política boliviana, fue desaparecido. Hay aproximadamente unos 2000 desaparecidos en Bolivia durante la dictadura de Banzer y de García Mesa. Pudieron haber pasado cosas, pero no de esta manera, y mucho más en plena ciudad, a la luz del día, con total impunidad, con un gobierno que obviamente es anticonstitucional porque esa presidenta se autoproclamó con una docena o media docena de diputados. Sí, y te diría que esto es la otra cosa interesante. Cuando Yanine Áñez asume, a su lado, en el balcón, no están los dirigentes de la oposición, están los dirigentes de los grupos civiles, que eso sí son los blancos de la Biblia en la mano. El que está ahí es el famoso Luis Camacho, que llevaba la huilpala, la bandera de los indígenas, como para decir, yo no soy un racista, yo quiero a los indígenas. Pero sí, esto es lo que tiene miedo. Pero antes habían quemado la bandera, ¿no? Exactamente. Y en toda esta situación yo creo que hay... Los conflictos en Bolivia suelen ser muy largos, muy de final impredecible, que aparecen las soluciones o se agravan los hechos de manera que uno no se lo explica. Yo creo que todavía hay un tiempo que el conflicto va a continuar. Va a depender mucho qué va a pasar con los militares, cuál es la actitud que va a tomar los militares. Sí. Yo creo que Evo apuesta a que haya ahí una ruptura, una división de los militares. No sé si eso se puede llegar a dar. Quiero que veas esto, porque una de las cosas que pasa es que estas derechas de la Biblia en la mano llegan generando una grieta, estigmatizan un enemigo, y una vez que llegan al poder, después cuando tienen que sentarse a negociar y recomponer lo que rompieron, no saben cómo hacerlo. Entonces, hoy por hoy lo que se da en Bolivia, a ver, se lo explico con un símil de lo que es la ciudad de Buenos Aires. La ciudad de Buenos Aires tiene el conurbano. El conurbano de La Paz es la localidad del Alto, una localidad donde viven 2,5 millones de personas, que son los que bajan a trabajar a La Paz en diferentes trabajos. Es el lugar de la clase trabajadora que además ahí se combina con un componente indígena, en su mayoría son de la etnia aymara. Entonces, el Alto hoy es un lugar ingobernable. Ustedes imagínense que, para hacer el símil, más o menos la misma cantidad de población, que la localidad de La Matanza hoy estuviera totalmente tomada por la población, que echaron a toda la policía, que hay piquetes en todas las esquinas y que todas las fábricas que están en La Matanza no pueden trabajar. Eso es lo que pasa en Bolivia hoy. Claro, cuando uno va con una cámara, no dejan entrar a la prensa local porque la desprecian, porque son colaboracionistas que dicen que el gobierno hace todo perfecto. Cuando nosotros fuimos, nos encontramos con testimonios como este. Estamos en el Alto, en las afueras de La Paz. Desde hace días las manifestaciones que se registran en La Paz bajan desde el Alto a protestar contra el nuevo gobierno. Pero la gente del Alto se queja de que los canales de televisión locales no suben aquí y no muestran la realidad de lo que está pasando. Por eso nosotros vinimos y solo compararnos con la cámara aquí en una esquina del Alto, miren la cantidad de gente que se juntó con los que vamos a hablar en este momento. Se ha improvisado una especie de pequeña asamblea. Y queremos hablar con ellos. Usted me contaba recién que recibieron una serie de beneficios durante el tiempo de Evo Morales. Cuéntelo, piense que en Argentina no saben nada de esto. Buenas tardes, señores televidentes, verdad. Cuando, por ejemplo, cuando estaba el Gonzalo Sánchez de Lozada,
todos los días bajábamos, marcha y marcha y marcha, 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 era así. Y gracias a Evo Morales de nuestro pueblo hemos escogido, entonces ha salido. Por eso ahora, en este 14 años, nosotros como mujeres de Pollera y como gentes del campo, nos ha conducido y también nos ha compadecido. Cuando había guerra para el gas en 2003, ¿cómo hemos sufrido? Mucha gente hemos bajado. ¿Y ahora tienen gas acá? Ahora por hoy tenemos gas. Por el Evo tenemos gas. Si es que no nos hubiéramos levantado en 2003, ahorita hubiéramos estado sin gas. Pero ahora el Evo Morales ha nacionalizado gas. A cada domicilio nos ha puesto gas domiciliario. Eso hemos luchado los alteños. Por eso ahora Evo Morales no ha discriminado, no ha puesto solo para el Alto Nomás, sino para todo nivel nacional. Ha colocado todo. Cuénteme, Dominga, cómo es su vida, de qué trabaja, cómo son sus hijos, cuénteme. Por ejemplo, yo trabajo simplemente en un comercio, así ambulando, ¿no? Poco así temporalcito, yo me vendo y así mantengo mi familia. Y ahora, por ejemplo, yo tengo 2 hijos. Y estos días yo estaba llorando día y noche porque mi hijo está en el cuartel. Y ahora, facilito, dice, los militares que se asumen, entonces que salgan, dice. Yo cómo me puedo enfrentar con mi hijo y mi hijo con su madre. Por eso estaba llorando. No puede ser así y no nos puede discriminar por lo que somos polleras, las señoras de Pollera, por lo que somos alteños, no nos puede discriminar. ¿Pudo hacer estudiar a sus hijos en estos años? Gracias al Evo, sí, lo hemos hecho, ya hemos podido hacer estudiar al Evo. No, ¿verdad? En este 14 años no había marchas, no había bloqueos, estábamos todos tranquilos, pero ahora mira cómo ahora está empezando. Estos días ni siquiera ya no tenemos nada, solamente hay puro masacre, puro muertos. Y ahora después nos dice, alteños son rateros, vandálicos son. Claro, sí debe haber unos cuantos, pero no, nosotros somos gentes honestos que nos trabajamos, nosotros comemos con el sudor de nuestro frente. Morales, sobre el aumento del narcotráfico en Bolivia. A mí particularmente siempre me llamó la atención esa intención de eternizarse en el poder y que no hubiera alternancia, que es una de las cosas de que lo termina en la práctica haciendo caer. Ahora bien, cuando uno habla con la gente común en la calle, o en este barrio, en el Alto, insisto, un barrio que hoy está tomado, en rebeldía absoluta, donde no puede pisar un policía ni un efectivo del ejército. ¿Qué es lo que escucha? Esto. Bolivia, uno de los países que más producía gas, no tenían gas, la gente no tenía gas. ¿Qué es lo que va a escuchar? Que se bajó el índice de analfabetismo. Sí. Evo Morales se ocupó de que hubiera educación primaria. Hay mucha crítica sobre la educación secundaria, pero antes había altos índices de analfabetismo. ¿Ustedes se piensan que la gente se olvida de estas cosas? ¿Qué es lo que hizo Evo Morales? Puso, no sé, teleféricos, que son el equivalente a subterráneos. No se pueden hacer subterráneos en La Paz, porque es piedra pura. Entonces hay teleféricos que funcionan como subtes y conectaron los barrios populares para que la gente pudiera llegar más rápido a su trabajo. Incluyó las diferentes lenguas indígenas. En Bolivia hay gente que habla guaraní, hay gente que habla quechua, hay gente que habla aymara, y cada uno en su región es bilingüe. ¿Sí? En Cochabamba hablan quechua, acá en el Alto hablan aymara, en la zona de la selva hay algunos que hablan guaraní, y todo esto se incluyó de alguna manera para no seguir segregándolos a los indígenas, que son mucho más que en la Argentina. Entonces, claro, estas cosas son elementales y cualquiera, por más que venga con la Biblia en la mano, no los va a convencer ni va a lograr que se olviden de estas cosas. Si quiere gobernar en condiciones de paz, sin tener que matar a la gente, tiene que sentarse y negociar y reconocer algunas conquistas de los otros. Aquí lo tengo, Eduardo Valdés, diputado del Parlasur. ¿Están discutiendo esto de Bolivia en el Parlasur o...? Bueno, sí, el Parlasur el día lunes tuvimos una sesión y realmente fue unánime, 45 votos positivos, solamente hubo 2 votos de 2 brasileros de Bolsonaro que votaron en contra, pero el resto, inclusive, quiero decir que la delegación argentina, no solo quienes somos del bloque del Frente para la Victoria, sino del bloque de Cambiemos, votaron
lo que acá no se animó a votar Forí, allá votaron que estábamos frente a un golpe de Estado. La delegación de el PRO y de la Unión Cívica Radical que O integra sea que no Cambiemos. es un invento de los periodistas, sino que también para los diputados del No, Parla no, Sur fue así. estamos frente a un golpe de Estado. Exactamente. Y esto que decís de la Biblia, ¿no? La Biblia está tomado ahí, me da la sensación, como una forma de dividir, porque los pueblos originarios no son amantes de la Biblia. La Biblia es de los cambas, de ellos, ¿no? Es una forma de decir el país somos nosotros, es al revés, ¿no? Estos son los pentecostales, algunos católicos de esos mismos que sostuvieron a Donald Trump, de Stevie Bannon, ¿no? Que Pastores evangélicos pastores de derecha. evangélicos y católicos romanos de derecha, que bueno, que al propio Francisco se le han instalado en Roma y están armando un seminario. El Yo no grupo me de animo a Stevie hablar de Bannon. religión, yo solo veo que No, hacen no, pero política con la Biblia en la mano. Pero es que la Esto Biblia, es un hecho empírico. la Biblia es un elemento de división social entre los camba y los originarios. Hoy se difundió un video donde se veía cómo hacían un exorcismo. Entonces decían que Evo Morales había hecho una especie de maleficio en la nación y hacían un exorcismo en Santa Cruz de la Sierra. Cosa, digamos, a ver, las sociedades, yo soy de los que cree que las sociedades tienen que tener un ámbito para discutir lo político y lo social, para esto existe el laicismo, y un ámbito para discutir lo religioso, donde cada cual tiene su creencia. Ahora, cuando se empiezan a mezclar las cosas y se hace en nombre de la Biblia, se empieza a matar gente, la verdad que me recorre un escalofrío. Sí, no, digo que en cuanto a eso hay tradiciones ancestrales que son de los pueblos originarios y que está extendido en todos los sectores de la sociedad, incluso los blancos ricos y los pobres chayan, es decir, hacen este exorcismo una vez por año antes de los carnavales. Es algo que es tradición. El problema es que hay Torquemada, Murillo, que está al lado de la Biblia, y la misma presidenta Áñez, quien se conocieron tuit de ella diciendo justamente que por suerte vamos a terminar con los ritos satánicos de los indígenas, de las comunidades indígenas. Ritos satánicos. Habló de ritos satánicos por estas cuestiones que están muy arraigadas en la cultura. A ver, pero se supone boliviana. que nosotros, la democracia tal como la concebíamos en estos años era la tolerancia con el otro, por su diferencia Bueno, política, pero incluso por su lo que pasa diferencia es que Bolivia fue un país religiosa. totalmente desigual durante 200 años, o 150 años, 180 años. Evo asumió hace 13, 14 años, y la primera revolución fue cultural. El hecho de que, por ejemplo, las cholas, las mujeres de pollera, cuando vos venías caminando, vos, yo, cualquier blanco, mucho más si venías de traje, venías caminando por la vereda, ellas estaban obligadas a bajar a la calle. Sí, pero esto no fue hace 40 años. Esto hasta entrado la década del 90, casi llegando a los 2000, pasaban esas situaciones. Pero yo les pregunto a los dos, muchachos, a ver, olvidémonos de Bolivia, pero digo, en Brasil gobierna un gobierno así, en Bolivia gobierna otro. Nosotros son dos países limítrofes que los gobierna una derecha que en nombre con la Biblia en la mano mata gente. Hay que estar Digo, Hay que empezar a tomar medidas y no mirar todo con simpatía. A mí, todas las noches cuando veo los canales de televisión que alquilan, si alguno mira lo que sucede ahí, es muy común que pase después lo que te pasó a vos. Yo creo que estamos subestimando, y sinceramente creo que los pentecostales y los que alquilan saben cómo trabajar la mente y se alquilan todas las noches los canales de televisión para seducir, para que la gente desesperada, porque hay gente que está en estado de desesperación, acuda a los, pero no tienen mensaje a los político. templos. Bueno, eso es lo que vos crees. Adentro, cuando no filman, tienen mensajes políticos. Es más, alguna vez en la campaña electoral se mostraron cómo preparaban los pastores para lograr el objetivo político, e inclusive uno de los dos candidatos presidenciales más importantes se prestó a hacer la ceremonia litúrgica, fue Mauricio Macri, estaba filmado eso. En Brasil hace mucho tiempo, empezó antes que nosotros, alquiler de las pantallas televisivas
Y en la Argentina me preocupa, me preocupa. A mí, te insisto, eso para mí es religión. Yo no soy una No experto es, en religión. no, es que eso no es religión. Bueno, con ese Eso mismo es punto de vista te puedo decir que manipulación. la Iglesia Católica también hace política. Bueno, pero perdón. ¿Por qué estaría mal que los otros no lo hagan? Pero es que hay hagan sectores política. del catolicismo que hacen lo mismo, ¿eh? No es Por que, eso, pero es que creer hagan que política. es la manipulación. No que inviten. El problema, a mí me parece que el problema no es que hagan política, que la hagan, pero que la hagan dentro de lo que costó tanto ganar en la democracia, que es la tolerancia del otro. No que estigmaticen, mientan con noticias falsas y después salgan a matar. Pero es que la base de sustentación de esas, de estas, yo no sé si son religiones, es precisamente la no tolerancia del otro. Lo que vale es lo que nosotros somos y los demás son todos el demonio. Yo les traigo así, también yo la creo- mala noticia que yo vi mucha gente aplaudir a los militares cuando patrullaban en Bolivia. Sí, claro, Digo, pero que no- vi yo lo gente veo- alzada contra ellos, pero vi también te a las quepa clases duda. medias aplaudiendo a los militares en las patrullas. Obviamente que la diferencia racial o la discriminación racial de unos contra otros, de las minorías contra la mayoría, el tema religioso puede ser motivo de este conflicto que hoy vive Bolivia, pero hay otro fundamental que es, yo creo, el intento, la búsqueda del poder real, del poder económico, para quedarse con las riquezas bolivianas. Sin Están duda, obvio. están tratando de volver a un escenario parecido o igual a lo que hacen en todos los países de nuestra Es región. verdad. Vos me Tienen decías- el litio, tienen el agua, tiene El gas. y petróleo, tiene estaño, todavía sigue teniendo estaño y plata. Son muchas riquezas que obviamente Evo tuvo una actitud de mucha soberanía. Para poder ir a explotar eso tenías que sentarte a discutir con él. No podías entrar en esa actitud si no era con el acuerdo del Estado, donde te imponía condiciones que Evo bien lo explica, cambió la ecuación. Antes las empresas extranjeras, las multinacionales dejaban un 15% de la rentabilidad en impuestos y se llevaban el 85% al exterior. Cuando vino Evo dijo, bueno, pueden quedarse, pero al revés, dejan el 85% y se llevan el 15%. Sí, Fernando. No, que acá el tema de la Biblia no es simplemente el tema religioso, bueno, nosotros somos muy creyentes y venimos con esto. Llevan el libro, y no es casual que anden con el libro en la mano. El libro en la mano tiene que ver con el fin de Atahualpa, que es el último emperador inca. Porque el acto ese del fray Vicente Valverde, que estaba con Francisco Pizarro, le dice, usted tiene que convertirse y le acerca una Biblia. Y en Atahualpa se dice, y le va a hablar Dios, dice, esto no habla nada, y tira el libro. Y ese tirar del libro es uno de los dos relatos que hay, otro de otra versión, de por qué lo matan. Es decir, que el libro no es que hablan de la Biblia, muestran un libro. Dentro de Bolivia esto es muy simbólico, es otra vez la muerte de Atahualpa. Bueno,